Pues bienvenidos sean a la Iglesia Bíblica Confesional Pacto de Gracia, en este día 20 de octubre 2024, año de nuestro Señor Jesucristo. Y en este día vamos a leer la escritura del Salmo capítulo 23, hasta del versículo 1 hasta el versículo 5. Del versículo 1 al versículo 5. Juntos, hermanos, ahí es donde están en sus lugares, vamos a leerlo. Dice la palabra de nuestro Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hasta ahí, hermanos. Normalmente, hermanos, cuando escuchamos la palabra ungir dentro de las Escrituras, y mayormente me refiero a los hermanos que ya tienen un camino en el Señor, que ya conocen la Biblia, por lo menos la han leído una vez completa. Lo primero que viene a nuestras mentes cuando escuchamos esta palabra es el acto mediante el cual se derrama el aceite sobre algo o sobre alguien, ¿verdad? Y esto se hacía como simbolismo de dedicación hacia el Señor. Toda persona que dedicaba, en este caso, cuando decimos algo, es decir, sus bienes, ustedes recordarán que el Señor mandaba ungir los utensilios del templo, ¿verdad? ¿Eran por qué? Porque iban a tener un uso honroso, ¿ok? Eran para los bienes destinados para lo que Dios había dispuesto para cada uno de ellos. También, cuando se ungía a alguien, por ejemplo, a David, a Saúl, cuando se les ungió, también sabemos que el Señor los mandaba que pusieran aceite sobre sus cabezas. ¿Para qué? De esa manera era un acto simbólico ¿de qué? De que esta persona estaba dedicada o estaba apartada para Dios. ¿Ok? Todo lo que ellos hacían tenía un simbolismo. Es por eso que en los actos externos ellos le encontraban un valor. ¿Ok? ¿Un valor qué? Un valor simbólico en el Señor para poder decir, Él es el ungido de Jehová. Y eso era lo que decía David, ¿verdad? Cuando el Señor le pone en sus manos a Saúl, para que literalmente acabara con su enemigo, David termina diciendo, no, Él es el ungido del Señor. Dice, ¿cómo podría yo hacerle daño? Él sabía que Saúl había sido ungido, que había sido apartado para el Señor. Él tenía un propósito, que obró de manera diferente, que su corazón se desvió, que hizo lo incorrecto, fue cosa de este varón de Saúl. ¿Ok? Pero Dios tenía un propósito aún para este tipo de cosas. Entonces, dentro del contexto del Salmo 23, hermanos, el ungir a una oveja tiene sus implicaciones. ¿Ok? Que demuestran el conocimiento, cuidado y atención del pastor por sus ovejas. La atención que ellas merecen no solo debe de ser de manera externa al poderles dar y suplir sus necesidades, sino también se debe de demostrar que sabe estar con ellas de lado a lado. Es decir, el pastor puede ir con la oveja, poder sentarse con la oveja, ¿sí? Nos imaginamos la escena porque obviamente si nosotros le hablamos a una ovejita, sabemos que no nos va a entender. Pero ese acto de que el pastor esté al lado de ella demuestra que esa es la tarea del pastor que tiene que hacer, estar lado a lado con ella. ¿Para qué? Para poder cuidar y prevenir aquellos problemas que obviamente se vuelven una plaga en la vida de la oveja. ¿Será que en ocasiones no podemos? ¿Ya se escucha ahí? Ya, ¿verdad? Lo tenía apagado, perdón. En ocasiones, hermanos, este tipo de plagas en la vida de las ovejas, pues obviamente tiene sus complicaciones. Y con esto nos estamos refiriendo a todos aquellos insectos que son molestos para la vida de esta ovejita. En ocasiones las moscas, los gusanos, las larvas, los mosquitos, todo ese tipo de cosas se hacen molestos para la oveja porque andan alrededor de ella.
Y si estas larvas, gusanos o moscas hallan un lugar, ¿sí? Normalmente es en las orejas, dentro de las orejas, en las fosas nasales, ¿ok? Y también en las heridas que luego llegan a tener. Si estos insectos, estas plagas llegan a ponerse dentro de estos lugares de la ovejita, obviamente se complica. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde la oveja, no sé si ustedes han visto, pero empiezan a correr desesperadas y empiezan a toponearse entre ellas mismas, empiezan a pegar sus cabezas en alguna pared, en el suelo, empiezan con la pata a pegar. ¿Por qué? Porque eso es un síntoma de que la oveja está contaminada, tiene un problema, ¿sí? Entonces el pastor, ¿qué debe de hacer? Debe de ir y debe de atender para saber qué es lo que tiene. Algunas de las molestias por las cuales el pastor debe de estar involucrado de ellas y que debe de poner atención para estas ovejas son primeramente las moscas, las cuales, como dijimos, andan alrededor de la oveja para poder depositar sus huevecillos dentro de sus fosas nasales. ¿Por qué? Porque una vez que están en sus fosas nasales, ese lugar es un lugar cómodo, es un lugar húmedo, tiene la suficiente temperatura para que estas pequeñas larvas puedan crecer. Pero obviamente al crecer contaminan la vida de la oveja y esto son molestias. También se debe de cuidar de la roña. Y esta roña es lo que nosotros normalmente identificamos como una sarna irritante y contagiosa que si no se trata a tiempo se expande entre las mismas ovejas. ¿Por qué? Porque la sarna simplemente se contagia con el contacto. Y normalmente la sarna en las ovejas comienza en la cabeza. Y es raro, hermanos, bueno, no es raro, es la providencia del Señor, porque las ovejas para mostrarse su afecto, su cariño que tienen entre ellas como animalitos, normalmente ellas se acarician y se frotan sus cabezas. Cabeza con cabeza frotan y están ahí moviéndose. Pero lo malo es que dentro de ese acto que ellos hacen, que es bueno, porque de esa manera demuestran su afecto y su cariño, también, hermanos, de esa manera se contagian entre ellas mismas. Y la sarna pues corre muy rápido. También están aquellos conflictos entre las ovejas y esto se debe principalmente como dice el autor de donde nos estamos apoyando, es que normalmente en épocas de verano, hermanos, en épocas en donde las ovejas empiezan a parir, que empiezan a tener ese cortejo con las ovejas hembras, los machos se levantan entre ellos mismos y obviamente siempre va a haber uno que quiera tener el dominio sobre todo el ganado. Pero también está aquellos machos jóvenes o algunos que están abajo de él que también van a querer el dominio sobre el ganado, pero van a tener que demostrar que tienen el poder para poder llevar a cabo, para poder estar enfrente. Y la manera de hacerlo es teniendo fricción entre ellos. Ellos se van a empezar a cornear, se van a empezar a darse los topes entre ellos. ¿Para qué? Para que de esa manera el más fuerte gane y tenga el poder sobre las ovejitas, sobre las hembras, ¿verdad? De cierta manera eso tiene una ventaja, hermanos. ¿Por qué? Porque si el macho es fuerte, tiene buen alimento y además las crías van a hacer lo mismo, van a ser buenos corderitos. El remedio, hermanos, para cada una de estas cosas, tanto las moscas como la roña o los conflictos entre las mismas ovejas, se resuelve simplemente, hermanos, con el simple acto de ungir aceite sobre las ovejas. Y esto pareciera, diríamos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? ¿Qué tiene que ver con las moscas? ¿Qué tiene que ver con la roña? ¿Qué tiene que ver con los enfrentamientos entre los mismos machos? Pues, hermanos, aunque no lo crean, al estar buscando un poquito, veía yo al hacer la investigación de ello, que normalmente estos tres actos son los por los cuales las personas son los que normalmente trabajan para poder tener su rebaño sano. O sea que el aceite literalmente sí tiene un beneficio dentro del mismo ganado. Una vez que se derrama el aceite sobre la cabeza de las ovejas, las moscas dejan de andar alrededor de la cabeza, ¿sí? Dejan de andar. Porque normalmente ellas andan queriendo entrar dentro de la fosa, ¿sí? Y algunas veces se les va a parar en la cara, otras veces por acá. Tienen que correr rápido. Pero con el aceite lo que hacen es que inclusive van a empezar como a pegarse. Les va a ser imposible el poder estar metiéndose, ¿ok? Entonces, se cree que el aceite contiene agentes también que detienen la propagación de la roña entre el ganado. ¿Qué es lo que hacen? Ungen totalmente a la ovejita
y ese aceite ya no les permite que se propague esta roña. Y finalmente, al ungir la cabeza y los cuernos de los machos cuando tienen sus enfrentamientos, esto hace que ya no sean tan agresivos. ¿Por qué? Porque después de que son ungidos, en ocasiones, cuando ellos están topándose unos a otros, esos topes que ellos se dan son hasta chuscos. ¿Por qué chuscos? Porque ya no tienen el mismo impacto que antes tenían. ¿Ok? Ahora, como están llenos de aceite, al poder enfrentarse uno al otro, ya no tienen ese mismo impacto. ¿Qué es lo que hace? Se resbalan, literalmente. Ya no tiene esa misma fuerza. Ahora quieren chocar, pero al chocar se resbalan. Entonces es chusco cuando vemos a las ovejitas de esta manera. Esto servía como un amortiguador para que estos golpes ya no sean tan letales. ¿Por qué tan letales? Porque en la lucha en ocasiones de estos mismos machos hacían que otras ovejas que estuviesen a su alrededor resultaran heridas. ¿Por qué heridas? Porque al aventarse uno y al aventarse el otro, ellos no veían sobre quién caían, simplemente caían. Y entonces al estar una ovejita ahí al lado o al estar un corderito ahí al lado lo pisaban. En ocasiones hasta la muerte puede pasar. Entonces, hermanos, es de entenderse que el aceite que los pastores usaban obviamente estaba preparado para su rebaño. Algunos pastores usan un tipo de aceite para su rebaño. ¿Y por qué lo usan ellos? Porque lo conocen. Ellos saben qué es lo que necesitan. Ellos saben qué es lo que ellos le han estado dando. Y las especias que ellos metan en ese aceite es lo que las ovejitas tienen y necesitan para poder estar ahí. Por el otro lado, si hay otro rebaño, lo mismo. A lo mejor no va a ser la misma esencia, pero el aceite, hermanos, se puede formar de diferentes especies. Cada una de ellas tiene su aceite. Entonces, de esa manera es que el pastor lo va a poder hacer conforme a sus propias necesidades, para atender precisamente cualquiera de estos conflictos por los cuales se esté atravesando, ya sea la plaga de moscas, ya sea la roña o los conflictos, todo tiene un propósito. Entonces, hermanos, ¿es posible que la vida de las ovejas sea semejante a la de un cristiano, conforme a lo que hemos estado platicando? Yo creo que la respuesta es sí, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver. En ocasiones, las moscas, hay conflictos que no son desesperantes, cosas pequeñas que podemos solucionar, pero por no atender, se disparan. También la roña, al estar frotándose cabeza con cabecita y demás, también vamos a ver que ese tipo de acercamientos entre los mismos cristianos, cuando no se tiene el mismo espíritu, pasa a afectar, ¿sí? Y pasa a contaminar la vida de los otros. Y también, finalmente, los conflictos. Cuando no hay en la iglesia realmente un orden y una estructura, empiezan a aparecer conflictos de querer ser los mayores entre los menores. Entonces, hermanos, a través de ello vamos a empezar a poder ver cada una de estas cosas y que el Señor nos vaya llevando a poder ser sabios para poder saber escuchar, hermanos. Primeramente, así como la oveja escapa de las molestas moscas que la afectan en todo tiempo, de la misma manera en la vida del cristiano hay pequeñas moscas que son insignificantes, pero que se vuelven una molestia. Y yo creo que cada uno de nosotros lo hemos visto cuando estamos a lo mejor en algún lugar o estamos comiendo, que una mosca esté ahí molestándonos a cada rato, se vuelve un fastidio. ¿Ok? De la misma manera que es para la ovejita esa mosca, así es para el cristiano aquellas cosas insignificantes que se vuelven posteriormente una molestia. Y si nos ponemos a pensar un poco, normalmente la vida del cristiano es afectada por esas pequeñas distracciones, las cuales con el paso del tiempo, si no se atienden, ¿qué es lo que pasa? Van empeorando, ¿sí? Lo que comenzó con algo pequeño que me traía aquí en la mente y dije, no va a pasar nada, todo va a tener un sentido más tarde, se va a solucionar. Ya cuando vemos, ya no es algo pequeño, ya pasó a afectar no solamente a nosotros, sino obviamente a esa pequeña circunstancia ya afectó también a lo mejor a otros hermanos. No pudimos atender esa circunstancia. Lo que antes se creía que era algo pasajero y sin mucha importancia, se termina convirtiendo en un tema
que nos quita el sueño y nos aleja de las cosas de Dios. ¿Cómo nosotros lo vemos, hermanos? No sé si a ustedes les ha pasado que empiezan, como por ahí dicen, con un dolorcito en el cuerpo. El hecho de que nuestro cuerpo nos dé pequeños dolores ya es un indicio de que algo está pasando. A veces son dolores pequeños que los pasamos inadvertidos. Posteriormente ese dolorcito se va expandiendo e inclusive se va haciendo un poco más grave. Ahora ya no duele, antes dolía poco, ahora duele un poco más. Y se va haciendo más y más grande. Y ya cuando de plano no podemos, cuando decimos por allá, cuando de plano el agua la tenemos al cuello, es cuando ya queremos atender. ¿Y qué es lo que hacemos? Ahora vamos con la persona que tuvimos que haber ido desde el principio y lo primero que nos preguntan es, ¿desde cuándo usted tiene esto? Y la respuesta es, pues, comenzó como desde hace 2 o 3 años, o desde hace 4, desde hace 5. ¿Y nunca se atendió? Sí, pero como no me daba molestias, como me permitía realizar mis actividades, simplemente no le tomé importancia. Y ahí es cuando vienen las complicaciones. Pues ahora, por esta razón, ¿qué cree? Va a tener que hacer esto y esto y esto. Y todo esto obviamente tiene un costo. ¿Y cuál es el costo de esto? Pues ahora va a tener que desembolsar aquí, desembolsar allá, ponerle aquí, ponerle allá. Y sabe que necesito que todo eso ya me lo traiga para dentro de 2 horas porque urge. Lo que empezó con algo pequeño, hermanos, se manifiestan inclusive de esa manera. El ungimiento en las ovejas debe de ser constante. Derramar el aceite sobre ellas debe de ser una actividad que el pastor debe de estar haciendo todos los días y en todo momento, dependiendo de qué tan grande sea la molestia. Si a ti te duele mucho, por ejemplo, no sé, la cabeza, por así decirlo, y te tomas una pastillita y cada 8 horas te la estás tomando, pero ves que no te está haciendo, ¿qué es lo que haces? Obviamente te vas a tomar, a lo mejor vas a aumentar la dosis, ¿sí? Y a lo mejor el tiempo lo vas a disminuir. ¿Por qué? Porque el dolor a lo mejor se vuelve insoportable. De la misma manera, cuando el pastor ve que las ovejas están siendo llevadas y están siendo molestadas constantemente, el derramamiento de ese aceite debe de ser constante. Y una vez que es constante, tiene un efecto positivo. ¿Por qué tiene un efecto positivo? Porque tú vas a ver a la ovejita o vas a ver a la persona que ya no anda, ¿sí?, con ese dolor o con esa molestia. Tiene un efecto en su vida, hermanos. Debe de volver, ¿para qué? Para que la aplicación de ese aceite, sea de manera continua. Que no lo dejen, hermanos, que no lo abandonen, sino que en todo tiempo tengamos esa disposición de poder estar asistiendo, ¿ok? La ovejita va a andar por ahí, pero el que debe de estar atento a la oveja va a ser ¿quién? El pastor. Debe de saber en qué momento la oveja otra vez ya empieza a mover la cabeza, a poderse escapar, ya cuando la ve metida ahí entre los árboles, entre la maleza. ¿Por qué? Porque se está espantando esas plagas. Por eso es que el pastor debe de estar atento. Y una vez que eso hace, debe de ir, debe de estar con ella y la vuelve a llenar, ¿ok? Algunas veces como cristianos creemos que la experiencia de haber conocido y recibido a Cristo es suficiente. Es lo que pasa con una oveja, cuando una vez que viene y es ungida, se va. Y si el pastor no le pone atención, la ovejita no entiende que al rato ese aceite se le va a secar y otra vez va a venir y va a empezar la molestia. El cristiano de la misma manera, una vez que viene a Cristo, piensa que solamente por el hecho de haber recibido a Cristo una vez en su vida es suficiente y de esa manera no tiene que hacer otras cosas para estar buscando de Dios. ¿Ok? Y no es así, hermanos. También el mismo pastor e inclusive la misma oveja, la oveja, el animalito, porque no tiene un sentido de la razón. Pero nosotros, hermanos, al tener sentido de la razón, debemos de entender que si en el principio el Señor dio la paz y trajo la seguridad a mi vida y a mi alma, y si he creído, ¿cuál es mi lugar entonces que debo de tomar? Su iglesia. Buscando cada día de la palabra de Dios, porque solamente de esa forma el aceite, que en esas veces es un simbolismo, en esos días dijimos, un simbolismo no, que es un aceite literalmente físico, aceite,
para nosotros el aceite es precisamente la unción de su Espíritu. El Espíritu Santo es lo que Dios nos va a traer a nuestras vidas para poder entender que día con día nosotros estamos siendo renovados. Que nuestras mentes y aquellas plagas que hay en nuestras vidas van a ser apartadas, pero solamente por medio de la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios va a traer una renovación de nuestras vidas, una renovación de nuestras mentes. ¿Sí? Entonces, aquellos que han creído, que han reconocido y recibido a Cristo, creen que es suficiente, pero no es así. Sino que si realmente son ovejas del Señor, nuestra presencia ante el favor de concedernos de la unción de su aceite, de su Espíritu Santo, debe de ser un acto en total dependencia del Consolador. Si Dios ya te salvó, hermano, si Dios ya ha puesto en ti esa esperanza y confirmación de que Cristo es tu Señor y tu Salvador, tu tarea ahora es seguir buscando a través de la unción, a través de ese aceite que el Señor nos sigue dando día a día. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera es que nosotros vamos a apartarnos de aquellas cosas que son molestas. Hermanos, si pueden acompañarme al Evangelio de Lucas, capítulo 11, donde estábamos leyendo, Evangelio de Lucas, capítulo 11, en el versículo 13. Evangelio de Lucas, capítulo 11, en el versículo 13, dice la Escritura 11:13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Ok? Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de entender que si nosotros ya hemos venido al Señor, nosotros debemos de pedirle cada vez más de ese Espíritu. Y no es que el Espíritu obviamente nos los dé por porciones, que vengamos y nos diga, bueno, hoy te voy a dar un poquito, ¿sale? Y híjole, Señor, ¿qué crees que se acabó? Bueno, te voy a dar otro poquito para que veas que no te estoy olvidando. No es la intención, ¿ok? Lo que el Señor nos está diciendo es que una vez que nosotros pidamos, obviamente, al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a estar recordando constantemente cuál es nuestro deber dentro de la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es que nosotros en todo tiempo estemos buscando de su presencia. Cristo, durante este texto, nos persuade a pedir el aceite de esa unción a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántas son tus molestias y cuántas veces acudes al Señor para pedir de esta promesa? Es donde nosotros debemos de hacernos la pregunta, hermanos. ¿Cuántas veces es nuestra molestia y de esas veces cuánto vamos al Señor para pedir de esa promesa? Porque nuestras molestias pueden ser muchas, pueden ser innumerables, pueden tener un cierto número, por así decirlo. Pero si de esas, poniendo un número, si de esas 5 veces solamente vas una al Señor, ¿qué pasa entonces con las otras 4? ¿Dónde están? ¿A quién se las estás dando? ¿Dónde las estás poniendo? Porque en algún lugar deben de aparecer. No se trata solamente de que si tengo 5, voy y le entrego una al Señor. El Señor dijo, echa sobre mí tu carga. Y es literalmente echar todo lo que tú traigas. Y una vez que eso pase, hermano, Él ha prometido que a través de su Espíritu es que aquellas molestias y aflicciones que se presentan, aún las más pequeñas e insignificantes, van a tomar un sentido diferente en las manos de Dios. Un sentido diferente. ¿Ok? Estamos hablando de que tanto el Señor puede quitar, puede apartar, pero también puede dejar. La intención es saber y entender nosotros cómo lo vamos a recibir. Porque si el Señor lo apartó y nos quitó aquello que nos hacía daño, normalmente nuestra respuesta es en adoración, es en alabanza a Dios. Gracias, Señor. ¿Sí? Y hacemos partícipes a aquellos con los cuales nosotros pudimos compartir. Pero ¿qué pasa cuando esas molestias, esas cargas se quedan? Cuando tenemos años y años orando por ellas y Dios no las quita. ¿Dios se olvidó de nosotros? ¿Dios
¿Apartó su oído, quitó sus ojos sobre su pueblo y se retiró? No, hermanos. Dios ha escuchado si nosotros hemos asistido, pero obviamente debemos de entender que si están ahí, tienen un propósito para el Señor. Hace 8 días decíamos que va a haber en ocasiones entre nosotros mismos como hermanos personas que vemos que son realmente hermanos en la fe, pero que estén padeciendo como si fueran pecadores, ¿verdad? Como si fueran pecadores y normalmente el pensamiento del cristiano es que tiene pecado y necesita ponerse a cuentas con el Señor. Pero nosotros no sabemos, hermanos, si el Señor le ha placido poder permitir a nuestro hermano vivir de esa manera. ¿Qué nos queda hacer? Simplemente orar, apoyar y animar y ayudar en lo que podamos. ¿Sí? En lo que más podamos, estar con el hermano, buscar al hermano, estar con él, animarlo en todo momento. ¿Por qué? Porque el Señor también nos ha dicho en todo tiempo que el amor que se manifiesta entre su iglesia, el amor que Dios ha dado, es aquel que se ha dado entre sus propios hermanos, entre su propio pueblo. Porque solamente aquellos que se aman entre sí, entre los mismos hermanos, son aquellos que han conocido al Señor. Eso es lo único, hermanos. Aquellos que han conocido al Señor, que se han amado verdaderamente, cargando y soportando las cargas, son aquellos que han experimentado esa gracia del Señor. Ellos fueron con su Señor, descansaron en Él, Dios les respondió, Dios les consoló. Ahora que nos toca a nosotros hacer lo mismo, buscarlos a ellos. ¿Ok? Y normalmente digo buscarlos porque en ocasiones, hermanos, cuando la iglesia, hablando de las personas que nos reunimos, decíamos la otra vez en la enseñanza de la membresía, que debe de estar dispuesta inclusive a abrir su corazón, abrir realmente la circunstancia por la cual la persona está atravesando. Muchas veces vamos a tener que decir, hermanos, no tengo, hermanos, no puedo, hermanos esto, hermanos el otro, pero para eso estamos. Para eso es que el Señor nos ha puesto, para poder animarlos a los que están abajo, para los que son débiles en la fe, puedan tener un hermano que es fuerte en la fe. ¿Sí? ¿Para qué? Para que lo pueda llevar, para que lo pueda encaminar y en todo tiempo pueda saber que el hermano está ahí. ¿Sí? El autor Phil Keller dice lo siguiente, hermanos: es la unción diaria del Espíritu de Dios sobre nuestra mente lo que produce en nuestra vida rasgos de personalidad como gozo, satisfacción, el amor, la paciencia y la paz. Si nosotros realmente, hermanos, hemos acudido al Señor, algunas de estas características van a ser visibles delante, ¿sí?, de los hombres. Cuando me acerco al Señor, obviamente tengo mis problemas, tengo lo que tengo, pero aún dentro de ello hay gozo, hay satisfacción, hay amor, hay paciencia, hay suavidad, hay paz, ¿sí?, para poder saber, inclusive, si estoy cargado, poder inclusive escuchar al hermano que a lo mejor está igual de cargado, pero poder saber que tenemos un apoyo en el Señor, que Dios no nos ha dejado. Él sigue estando entre nosotros, hermanos. Él lo prometió, que estaría entre nosotros. Y la manera de hacerlo es cuando nosotros hablamos al hermano a través de la propia palabra del Señor. No buscando, obviamente no dando o hacer sentir a la persona bien, porque para ello, pues nosotros como personas, como seres humanos, lo sabemos hacer por nuestras propias fuerzas. Los hacemos sentir bien y les damos un buen consejo, una palmadita. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, en el Señor, tenemos que dar a ellos una palabra de aliento. Y la palabra de aliento, hermanos, viene de la misma boca de Dios, de su palabra. ¿Sí? Y esa palabra a lo mejor va a sonar un poco cruda, a lo mejor va a ser un poco difícil, pero hermanos, si es palabra de Dios, tiene una respuesta en el alma del creyente. Siempre va a ser así, porque para eso el Señor nos las ha dado. Esta palabra que nosotros leemos tiene poder, ¿sí? Tiene poder para poder obrar. ¿Se imaginan? Cuando el Señor obró, cuando habló, dice que todas las cosas sucedieron al instante. No hubo por ahí alguna partícula de luz. Cuando el Señor dijo, sea la luz, no hubo una partícula de luz que dijo, ay, ¿por qué? O espérame tantito. No se quejó.
Inmediatamente el Señor dijo, sea la luz, y ¡pum!, la luz fue hecha. ¿Ok? Ese es el poder de Dios. Ponte a pensar ahora en la naturaleza del hombre. El hombre, cuando Dios habla, se niega. ¿Sí? Se niega a la voz del Señor. Entonces, puedes notar cómo es que ante estas molestias que se vuelven insoportables, el Señor nos concede de su misericordia para poder enfrentar y saber que tenemos seguridad en Él. En Él está nuestra confianza, hermano. Independientemente por lo que estemos pasando, Él ha prometido que Él sería nuestro refugio. ¿Sí? Él es nuestro refugio, hermanos. El Señor nos concede de su misericordia. Solo tenemos que ir y tenemos que decirle, Señor, yo no puedo. ¿Sí? Señor, unge mi ser. Dame de tu espíritu. Capacítame para poder vivir con fervor, con valor delante de ti. Y el Señor en su tiempo va a obrar. Él lo va a hacer. ¿Sí? Porque Él es Dios, hermanos, y Él lo ha prometido. Entonces, hermanos, en segundo lugar, tenemos la afección de lo que hablábamos de la roña de las ovejas, y normalmente dijimos, se da cuando se frotan las cabezas entre ellos mismos en un acto de cariño, y normalmente dijimos que esta enfermedad se pasa por sus propias cabecitas. Ungir la cabeza con el aceite tiene la idea de manifestar un acto de sanidad para la oveja, pero para el creyente es una manera, hermanos, de establecer un lazo entre la mente de Dios en Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, que estamos pidiendo que nuestra mente sea cada vez más como la de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a Él y le pedimos de ese aceite para ser derramado sobre nosotros, le decimos, Señor, no solo la cabeza, sino también mi mente, sino también aquello que forma parte de mi ser interno. Porque una vez que Dios afecta lo de adentro, solamente es visible lo que se tiene que hacer por fuera. Cuando una persona, decimos, que tiene o que vive una vida incorrecta, sabemos que su corazón tiene dificultades. Y no dificultades de salud, sino que dificultades en cuanto a su identidad, a sus propósitos, a lo que él es, o lo que ella es, o lo que tiene que hacer en este mundo, para lo que está puesta. Siempre va a querer y escoger un camino en esta vida. Y normalmente su vida siempre va a estar topada por pequeños fracasos, por pequeños levantes, de nuevos fracasos, levantes. Va a empezar a correr, pero nuevamente va a empezar a caer. Y así es la vida del hombre, ¿sí? Y normalmente cuando ya llega el hombre a esa etapa en donde parece que ya lo alcanzó, normalmente ya es una persona adulta, una persona mayor. Pero cuando se está en esa edad, se da cuenta al mirar atrás que todavía hay cosas que faltaron hacer, que todavía hay pendientes que se tuvieron que atender, que todavía hay pequeñas cosas que ellos, si pudieran tener la oportunidad, regresarían y hicieran un ajuste para poder cambiar algo. Pero hermanos, ya nada de eso es posible. Lo que pasó en su momento, pasó, sucedió y así está puesto. Y nada de eso vamos a poder cambiar. Ahora lo que nos compete a nosotros es poder vivir para la gloria del Señor. ¿Sí? Porque ahora que sabemos que Dios en nuestra mente está obrando, ahora entendemos que así tuvo que haber sido. Que no había una manera más perfecta y más gloriosa por la cual tuvieron que suceder las cosas, más que como Dios las permitió. Hermanos, es mediante el roce de mentes que los hombres comparten sus experiencias y sus vivencias. Si tú te sientas con un hermano, no le vas a agarrar con la cabecita y le vas a estar frotando con ella. Eso lo hacen las ovejitas. Pero si vas a estar con ella platicando, y al momento de estar platicando, tu mente, lo que tú eres de manera interna, también la persona de manera interna están compartiendo experiencias, están compartiendo vivencias, y de cierta manera una de ellas va a terminar influenciando en la vida de la otra persona o de las otras personas. De igual forma, cuando el cristiano tiene conversaciones con quien no debe tenerlas, es normal que traiga nuevas ideas renovadoras, ¿sí?, para que quieran alejarnos de la palabra de Dios.
Y ahí es cuando nos damos cuenta, ahí es cuando nuestro Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió, es que me escondí porque tuve miedo. Y le dijo, ¿quién te dijo quién le dijo que estabas desnudo? ¿Verdad? Dice, ¿quién te enseñó? Algo, tuvo una conversación con alguien más, alguien que no era el Señor. Adán estaba preparado y fue hecho para platicar y conocer acerca de su Creador y de la voluntad de Él. Pero una vez que él prestó oído a la otra voz, ¿qué es lo que hizo? Empezó con otras ideas, empezó a manifestar otras cosas que Dios no le había permitido. Por lo tanto, el Señor, dentro de su sabiduría y al conocerlo, le dijo simplemente, Adán, ¿quién te enseñó? ¿Sí? Y eso también nosotros lo vemos con nuestros hijos. Si nuestros hijos tienen actitudes o palabras que en casa no se escuchan, o comportamientos que no son, ¿sí? Cuando los tenemos entre nosotros, que no son o no los hemos visto, es obvio que si trae un comportamiento diferente o palabras nuevas a la casa, hay alguien que le está enseñando. Hay otra persona que está teniendo influencia sobre de él, ¿sí? Y nos damos cuenta, hermanos. ¿Por qué? Porque les decimos, ¿quién te enseñó esas palabras? Aquí no las decimos. Es más, ni yo la conozco. ¿Cómo es que tú traes nuevas palabras a esta casa? ¿Con quién te estás juntando? Y entonces ahí es donde viene, es que me estoy juntando con tal persona. Y entonces cuando nosotros miramos a la persona, la conocemos, sabemos quién es, qué es lo que hace, decimos, es obvio que no es una buena influencia sobre la vida de nuestros hijos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Los dejamos? No, tampoco dice el Señor, tampoco dice Pablo, Señor, tampoco te pido que los apartes ni los quites del mundo, porque no se puede. Van a tener que tener en algún momento un encuentro con este tipo de personas. Pero entonces, ¿qué hacemos? Fortalecemos la vida espiritual de nuestros hijos. Les dedicamos más tiempo. ¿Para qué? Para que ellos puedan discernir también que esas acciones, que esos comportamientos, que esas palabras no tienen por qué estarse hablando o estarse diciendo, porque todo tiene un propósito. Y las palabras, a lo mejor que están escuchando, no tienen una buena intención. Por lo tanto, le decimos, hijos, solamente sé sabio, porque no los vamos a poder quitar del mundo, hermanos. Va a llegar un momento en donde ellos van a tener que salir a ese mundo. Y una de dos, si los preparamos bien, ellos van a mirar el mundo y el Señor va a tener misericordia de ellos y los va a llamar a una corta edad para que se den cuenta que no son del mundo, que no le pertenecen a ese mundo. Pero si nuestros hijos se están carcajeando, viviendo y gozando con los de allá afuera, hay un problema entonces, ¿sí? ¿Qué debemos de hacer? Lo que siempre decimos, fortalecer ese lazo espiritual como familia y obviamente y mayormente en el Señor. Porque solamente de esa manera, hermano, es que los vamos a ganar. Solamente así, trayéndolos al Señor. Entonces, cuando decimos que las ovejitas comienzan a frotarse, se pasan la roña, de la misma manera los hombres, una vez que empiezan a hablar unos con otros, esas influencias comienzan a propagarse en la mente de la persona. Ahora digo, pues antes lo veía así, pero fíjate que estuve platicando con tal persona y ella lo ve de esta manera. Como que me suena un poco lógico y empieza esa diferencia. La Escritura, mis hermanos, en Filipenses 4:8, si pueden ir a Filipenses 4:8, Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice la palabra de nuestro Señor. Por lo demás, referente a lo que estaba escrito en la carta a los Filipenses, Pablo les dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Sí? Se nos está exhortando a que nuestras mentes se mantengan firmes en los caminos y en los propósitos de Dios. Pablo ya animó a los filipenses a que aquellos que han recibido el Evangelio, simplemente, si ustedes pueden ir unos versículos antes, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía,
Estad así firmes, ¿qué? En el Señor. Es lo único que les está pidiendo. ¿Saben qué? Manténganse firmes. Es lo único que tienen que hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros nos mantenemos firmes en lo que Dios nos está dando y nos está permitiendo conocer, hasta ahí estamos bien. Pero hay cosas que van a acontecer, cosas que van a suceder que están fuera de nuestras manos. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, amable, todo lo que es buen nombre, y si hay virtud alguna, y si es digno de alabanza, en esto piensen. ¿Sí? Porque hay cosas que van a estar aconteciendo. Pero dentro de esas cosas, hermanos, nosotros debemos de considerar qué es lo que es bueno, qué es lo que es amable, qué es lo que es justo. Y si hay virtud alguna en ello que dé gloria a Dios, piensa en eso. Dedícate a buscar al Señor en ello, porque solamente en eso, hermano, es que tú vas a poder estar en la voluntad de nuestro Señor. Si puedes ir ahí mismo, Filipenses capítulo 1, versículo 27, Pablo les vuelve a decir, solamente dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis nuevamente firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio. Hermano, todo se trata ¿de qué? De la vida del cristiano, pero en la vida precisamente de lo que Cristo ha demandado a través de su palabra. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de virtud en lo que Dios nos está diciendo, piensa en esto solamente. Llévalo en tu corazón, medítalo en tu vida y llévalo a los pies de Cristo y pregúntale, Señor, ¿de qué manera esto trae virtud para tu nombre? ¿De qué manera esto que está sucediendo puede haber gracia delante de Dios? ¿Para qué? Para que tú seas glorificado. Todo se trata de Cristo. Y por supuesto, hermanos, que hay otras cosas en las que los hombres debemos y decimos que no debemos involucrarnos y haríamos bien en alejarnos. Pero Pablo nos lleva a considerar que por lo demás, es decir, por las cosas que están ajenas, que no tienen virtud, deséchalos, apártalos de ti. No lo permitas en tu vida. Si eres verdaderamente un cristiano honesto, justo, puro y amable y de buen nombre, como dice el texto, solamente piensa en eso, hermano. No le des vueltas. No medites en aquellas cosas que te están apartando, que sabes en tu conciencia que son incorrectas. No les des pie. No dejes que te arrebate esa parte de poder estar delante de Dios. Porque una vez que eso pasa, hermanos, se siembra primero en la mente y después baja al corazón. Y una vez que está en el corazón, es difícil de sacarlo. ¿Por qué? Porque fuiste convencido, ¿sí? Fuiste convencido, inclusive cuando conocías de la palabra del Señor. Lo aceptaste, le hallaste un lugar cómodo para tu vida y muy difícilmente va a poder salir de ti, a menos, obviamente, que te sometas en la voluntad de Dios. Solamente a través de esa voluntad es que Dios, o más bien el cristiano, va a poder salir para poder glorificar el nombre del Señor. Es mediante el acto, hermanos, del ungimiento con el Espíritu Santo que la persona puede descansar sabiendo que Dios lo tiene todo en sus manos y que si hemos creído, Él mismo nos hará tomar todo lo que es puro y que tiene virtud alguna. Si todo eso es puro y tiene virtud, hermano, se va a manifestar. Va a traer gozo, va a traer alegría, va a traer satisfacción, pero no solamente a la persona, sino a aquellos con los que se rodea. ¿Sí? Porque Dios, sí, nos llama de manera individual. Nuestra salvación también es de manera individual. Todo el Señor a nosotros nos los da, pero tiene un cuerpo y ese cuerpo es el que se goza. Si alguno tiene gozo, pues gócese con su hermano, ¿sale? Si alguno está triste,
Entristéscase también con su hermano. Si alguno está amando, ame también a su hermano. En todo lo que Dios nos permita hacer, vivamos esa experiencia junto con el hermano, porque solamente de esa manera nosotros también, hermanos, vamos a ser animados. Y es un ánimo, hermanos, literalmente. Cuando tú ves a un hermano que está bajo ciertas condiciones, pero todavía tiene ese gozo, esa alegría, esa fuerza para poder seguir estando en el Evangelio, y te cuenta su vida y dices, híjole, hermanito, ¿y cómo le ha hecho? Y te dice, pues solamente me he sustentado por la mano de mi Señor. Hermano, realmente es un tapón para nuestras bocas, para aquellos que nos quejamos, porque decimos, ¿cómo es posible que el hermano en esas circunstancias y esa vida que lleve pueda seguir haciendo hasta hoy lo que Dios le está permitiendo, y uno que está bien y que el Señor lo sustenta y por su pura misericordia nos permite poder estar? A veces ponemos pretextos, ¿verdad? Pero Dios sabe por qué, hermanos. Finalmente, tenemos el acto de los conflictos personales. No solo las ovejas lo tienen, sino también dentro, como dijimos, de la misma iglesia, existen estos enfrentamientos. Si no nos llevamos bien con la otra persona, persistimos en manifestar nuestra inconformidad y no consideramos a aquellos que están a nuestro alrededor. Es decir, si yo no estoy en paz con alguien, ¿qué trato de hacer? Lo trato de hacer visible. ¿Para qué? Para que vean que no estoy conforme. Para que vean que de este lado sí estamos levantando la mano. Fue mediante la revelación de Cristo a Pablo que pudo unir aquello que estaba separado. Pablo no tenía en consideración literalmente a nuestro Señor Jesucristo. Él iba en contra de la iglesia de nuestro Señor. No había un lazo de comunión entre ellos. ¿Qué tuvo que hacer nuestro Señor para poderlo unir al cuerpo de Cristo? Que Cristo mismo se le apareciera, y una vez que se le apareció Cristo, Pablo entendiera que estaba yendo en contra de la vida, ¿verdad? En contra de nuestro Señor, en contra de lo que Dios estaba haciendo, en contra de su iglesia. Porque Pablo era lo que estaba haciendo, estaba yendo en contra de la iglesia. Y Jesucristo dice, no estás yendo en contra de hombres cualquiera, no estás yendo solamente en contra de tal o cual persona. Lo que estás haciendo, Pablo, es estar dando coces contra el aguijón, y lo que estás haciendo literalmente es que estás persiguiendo a la iglesia, la cual es mi iglesia. En pocas palabras le estaba diciendo a nuestro Señor, estás yendo en contra de mí. Estás luchando en contra de mí, del Señor. Y si estás yendo en contra de Dios, ¿crees que un hombre va a poder en contra de Dios, en contra de su voluntad, en contra de lo que Él ha dicho, que ha hablado y ha estipulado? No se puede, hermanos. Es imposible. No podemos ponernos enfrente de una autopista y querer parar un tráiler que viene a 120 kilómetros por hora, ponernos delante de él y decirle alto. No lo podemos hacer. De la misma manera, nosotros no podemos ir en contra de lo que Dios ya está haciendo y de lo que ya hizo. Fue mediante la revelación de Cristo a Pablo. También fue mediante la obra del Espíritu Santo que Pedro llevó el Evangelio a los gentiles. Acuérdense de Pedro cuando estaba en aquel día en la azotea, estaba orando y que se le apareció el lienzo. Le dijo Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo, Señor, no, porque nada inmundo, cosa inmunda no ha entrado en mí. Pedro se estaba cuidando, pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, creía que de esa manera estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque él se estaba guardando para su Señor. Y de cierta manera tenía razón. Pero el Señor, nuevamente, ¿qué tuvo que hacer? Se le tuvo que manifestar. ¿Para qué? Para que de esa manera, lo que él consideraba que no era correcto, de esa manera Pedro entendiera que esto venía ¿de quién? Del Señor. ¿Sí? No es lo que Pedro quería hacer. No es lo que Pedro simplemente pudiese tomar o escoger. Es lo que Dios ya había hecho. ¿Y qué es lo que había hecho? Dios había traído la salvación al pueblo gentil como tanto al pueblo judío.
Y la salvación venía a través de la exposición de ¿qué? Del evangelio de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y solamente eso, hermanos, esa herramienta, el evangelio, era lo único que iba a poder unir a Pedro en esa circunstancia junto con Cornelio, que estaba esperándolo del otro lado. Era la obra de Dios. Y aun cuando Pedro le dijo, no, Señor, nuestro Señor le dijo, Pedro, no llames inmundo a lo que ya he limpiado. Dios ya ha hecho nuevamente esa obra. Él ya lo ha establecido. Él lo ha puesto. Y si ha sucedido es porque Dios lo permitió. Y si lo permitió es porque Él mismo quiere que se obre como Él quiere, conforme a sus propósitos. Es por eso que Pedro simplemente, ¿qué es lo que hizo? Obedeció. ¿Hubo algo de malo en ello? Por supuesto que no, hermanos. Al contrario. ¿Quién no? Entre cristianos, obviamente. Si yo le digo a una persona de allá afuera, ¿qué crees? Que Pedro oró y el Señor lo sacó de la cárcel. Va a decir, ¿quién es Pedro? ¿No? Y a mí, ¿qué me interesa? Pero entre cristianos, hermanos, podemos decir, Pedro oró y el Señor lo sacó de la cárcel. Y para eso, hermanos, nosotros literalmente lo que estamos diciendo es, ora y el Señor va a obrar. Ora y el Señor va a acomodar. Ora y el Señor va a poner en el orden que Él pone, que Él quiere, perdón. Él lo va a hacer, ¿sí? Solamente recuerden, debemos de saber y discernir cómo es que el Señor está obrando, cómo es que Dios lo está haciendo. Y para ello, yo creo que es providencia del Señor. Hablábamos en la mañana que cuando Pablo y Bernabé fueron enviados para poder compartir el evangelio, dice que el Espíritu Santo les dijo, ¿sí? Si alguien cree, hermanos, que el Espíritu Santo le habló a las personas, no fue así, ¿sí? No habló. El Espíritu Santo no le habló aquí al oído y le dijo, apártame a Bernabé y a Saulo, ¿sale? Fue un acto en la comunión de la iglesia. Fue un acto que al estar orando entre los hermanos y al estar ayunando, al poder examinar, considerar y ver las circunstancias que estaban sucediendo a su alrededor, en la mente de Dios, por eso es que decimos que Dios debe renovar nuestra mente para que ya no piensemos como los hombres, sino que veamos los propósitos de Dios, una vez que ellos consideraron la mente de Dios y dijeron, creo que el Señor está permitiendo que Saulo y Bernabé sean apartados, ¿para qué? Para poder ir y compartir el evangelio. Entonces, hermanos, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo ven? ¿Qué consideran? Y también tuvieron que haber pensado y considerar. Y una vez que la iglesia se reunió, dijeron, efectivamente, el Señor quiere que estos hombres vayan y compartan el evangelio. ¿Sí? Es la iglesia, hermanos, quien se mueve, porque en la iglesia es donde el Espíritu Santo de Dios se mueve para poder llevar y manifestar la obra de Dios. ¿Ok? Entonces, dijimos que fue Cristo a Pablo quien lo puso en el orden, fue también Dios a través de su Espíritu Santo de Pedro y Cornelio para poder llevar el evangelio a los gentiles, y es solamente mediante el Espíritu Santo que el hombre puede darse cuenta que cosas tan sencillas se pudieron evitar. Solamente así, hermanos. Cosas tan simples, cosas tan sencillas se pudieron evitar solamente hablando en ese momento. Y si no fue en ese momento, pudiéndolo orar un tiempo, pero no dejándolo, sino llevándolo a las personas que tuvo que haber hablado y poder externarlo y de esa manera evitar los conflictos. Actos tan insignificantes que quebrantan y separan, cuando se ponen en las manos de Dios, el Señor, ¿qué crees? Que los vuelve a unir y los hace uno solo. Uno solo, hermano. Un solo pensamiento, un solo espíritu, un solo bautismo, como dice la Escritura. Pero esta labor no viene solo porque sí, no viene solamente de, pues vamos a esperar en el Señor. No, debe de haber un trabajo, ¿sí? Y ese trabajo, hermanos, ¿qué crees? Tú eres el empleado de ese trabajo. Por lo tanto, tú eres quien tiene que hacerlo. Si el Señor te está dando vida, si Dios te está extendiendo de su mano,
si el Señor mismo te está poniendo a la persona y te lo encuentras, o la circunstancia que sea, hermano, y todavía decimos, estamos orando en el tiempo del Señor, yo creo que el Señor ya ha dado bastante evidencia para poder tratar la situación. Dios es el quien da el pago, pero quien tiene que hacerlo, hermanos, es el hombre. No vas a esperar a que Dios te levante, te vista y te arrastra hasta el lugar donde tienes que ir y digas, esto es una obra del Señor porque yo estaba en mi casa y hoy estoy aquí. Jamás va a ser así. Si esto que está en el corazón de la persona ya ha sido puesto y ha sido tratado y estamos dejando que avance el tiempo, simplemente, hermanos, estamos luchando contra aquello que Dios ya nos está dando los momentos. Tenemos que hablar. Es mediante el ungüento del Espíritu Santo que el hombre puede alcanzar a mirar la obra de Dios que es manifestada a su vida. Tiene que confiar sabiendo que el Señor responderá, pero debemos de estar preparados cuando lo haga, pues muchas veces nos sorprende con los medios en los cuales Él mismo lo hace. Los hombres tratan de arreglar sus problemas y situaciones mediante actos externos. Inclusive, la iglesia en ocasiones participa también de aquello que es ajeno y prohibido por la voluntad del Señor. Puede que aparente que lo hacen a través de los medios asignados, pero hermanos, solamente es a través de la guía del Espíritu Santo de Dios. Solamente es la guía del Espíritu Santo. Es por su guía que el hombre va a poder entender y conocer si realmente estamos en la voluntad del Señor. Pero para ello tenemos que apartar lo que nosotros queremos. Aparta lo que tú quieres y deja la voluntad del Señor y te va a quedar todo. Pon tu voluntad y pon la de Dios y vas a poner una decisión a medias. Deja tu voluntad y todo va a tener consecuencias. Es así de fácil. Siempre es la voluntad del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Nuestro Señor, hasta para eso nos los dio. Desde el Antiguo Testamento Él nos ha dicho que su Espíritu, su aceite, su unción es lo único que puede ser preservado sobre los hombres. ¿Sí? Acompáñame a Éxodo capítulo 30. Éxodo capítulo 30, del versículo 31 al versículo 33. Éxodo 30, capítulo 31 al 33. Dice la palabra de nuestro Señor, Éxodo 30, capítulo 31 al 33. Dice la Escritura: y hablarás a los hijos de Israel, es decir, al pueblo, diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Hermanos, el aceite, dijimos, era la manera en la cual las cosas se dedicaban al Señor. Y este aceite del cual Dios nos está hablando, dice que es un aceite de santa unción por vuestras generaciones. Es decir, que ese aceite no iba a tener cambio alguno en ninguna generación. Iba a ser el mismo, así como el Espíritu Santo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos o por siempre. ¿Sí? Es el mismo, hermanos. Y el Señor nos dice, sobre carne de hombre, no lo derrames. ¿Sí? El aceite de la santa unción, hermanos, no puede ser puesto para un uso carnal. Es decir, no puedo apelar al Espíritu Santo, ¿ok? No puedo decir que es una obra del Espíritu Santo cuando mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mis propias intenciones están de por medio. Porque entonces no es la obra del Espíritu Santo. Busquemos por donde le busquemos, si hay algo de nosotros en esa toma, o en ese problema, en esa circunstancia,
no es obra del Espíritu Santo. Es decir, este aceite no atiende las peticiones necias de los hombres, no se somete a la voluntad de la que el hombre quiere. Es totalmente único y especial, puesto y servido por Dios para darle gloria a Dios, porque Dios lo ha puesto. Cualquiera que trate de hacer o componer algo semejante será cortado, dice la Escritura, es decir, será muerto, será apartado, será quitado, será dejado de entre el pueblo. ¿Por qué? Porque está poniendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Porque la persona ha creído encontrar una mejor decisión que la decisión de nuestro mismo Señor. Cualquiera pues que lo ponga sobre la carne, hermanos, tiene un problema, porque ya no es el Señor, es la voluntad del hombre. Este aceite es el Espíritu Santo, como lo dijimos, el cual es santo. No obra en la vida egoísta y orgullosa del hombre. Es dado por Dios y no hay nadie en este mundo que pueda o quiera atribuirle la obra de salvación a otra cosa que no sea específicamente Él, el Santo Espíritu de nuestro Señor. Este Espíritu viene a la vida de las personas a través de la fe en Jesucristo, hermanos. No va a venir simplemente por cualquier otra obra externa que tú quieras hacer. Solamente viene a través de la fe en Jesucristo. Y si la fe en Jesucristo no está puesta en Cristo, entonces lo que tú tienes no es fe. Lo que tú tienes es una creencia, un sentir, una emoción que te está haciendo creer, no con los ojos de Dios, sino con los ojos de la carne, con los ojos del corazón. Porque la fe que viene de nuestro Señor, primeramente, es puesta por Dios. Y al ser puesta por Dios, esa fe que es de Él, nos hace mirar a Cristo. Solo aquel que permanece en nuestro Señor, en Él mismo, se manifestará para el cuidado y la protección de su vida espiritual. Solo aquellos hermanos que han puesto su confianza en nuestro Señor son los que pueden esperar en Él. Hermanos, debemos de entender en todo tiempo que es a través de la unción de su Espíritu que el hombre toma decisiones, que el hombre se mueve, ¿sí? Pero mayormente, hermanos, como decíamos también, y es que aquí a mí me sorprendía cuando leía yo, cuando estaba estudiando esta parte, porque decía, sí, es a través del hombre, pero si tú dejas al hombre solo, él puede caer en un entendimiento que es vago, ¿sí? Normalmente, ¿cómo es que surgieron las sectas? Precisamente cuando los hombres se encerraron solos a leer la Biblia y a creer por ellos mismos que la Biblia se interpretaba de manera diferente, ¿sí? Que no era tanto como los hombres lo han dicho, ¿sí? Y obviamente me refiero a hombres que han sido inspirados por la obra del Espíritu Santo, sino que ellos mismos han dicho, es que no es así, no es tanto así, es como uno lo quiera ver o como lo quiera expresar. Hermanos, si nosotros lo dejamos esto en las manos del hombre, el resultado de ello es precisamente todas esas religiones que hoy están en este mundo. Porque hay hombres que no creyeron que Dios sea tan malo y por eso dijeron, pues yo no creo que Dios sea tan malo, Dios no manda al infierno, entonces yo voy a hacer una religión donde Dios no manda al infierno. Yo no creo que Jesucristo sea hijo de Dios, por lo tanto, pues yo voy a formar una religión que donde diga que Jesucristo no es hijo de Dios. Y de ahí vienen los testigos, de ahí vienen los mormones, de ahí vienen todas y cada una de esas sectas, ¿sí? Por los cuales los hombres han creído cosas que el mismo hombre ha hecho. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo es que el hombre le va a creer al hombre? ¿Acaso no está escrito en el libro del profeta Jeremías que dice, maldito el hombre, ¿sí? Que cree en el hombre? O maldito aquel que pone brazo por su carne al hombre, aquel que extiende sus afectos, aquel que le cree al hombre, aquel que pone de antemano su propia salvación para poder decir, ese hombre de allá tiene la razón, ¿sí? Y ellos nos contestarán de la misma manera, es que ustedes igual creen en el hombre, y es un círculo, pero nosotros descansamos, hermano, en que no hay error en la Escritura, no hay ningún error dentro de ella. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, es inerrante, infalible, no tiene error alguno. Que el Señor, hermanos, nos conceda de su gracia
para poder ser y seguir siendo ungidos a través de su Espíritu y manifestar la obra de Dios dentro de la iglesia local y mayormente en los de afuera, a quienes estamos llamados también a manifestar la gloria de Dios a través de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar.